Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a esta transmisión en vivo de Consultorio Jurídico, en donde cada martes a esta misma hora les traemos a ustedes, nuestros usuarios, un tema legal de interés. Estaremos hablando en esta oportunidad sobre propiedad horizontal y qué hacer en caso, por ejemplo, de que le embarguen el inmueble por no pago de la cuota de administración. Hoy con la asesoría del doctor César Martínez, él es abogado, magíster en Derecho y docente de la Universidad Libre. Doctor, un gusto saludarlo. Aprecio y agradezco mucho esta invitación que nos haces para dirigirnos a este público tan especial del Diario El Tiempo. Bien, doctor, empezamos contándole a la gente que nos está viendo en este momento cuáles son los efectos legales inmediatos de atrasarse o de no pagar oportunamente la cuota de administración. Diana, primero empecemos comentando que cuando una persona decide vivir en propiedad horizontal, tiene derechos y tiene obligaciones que cumplir al interior de esa propiedad horizontal. Diana, la propiedad horizontal son centros comerciales, la propiedad horizontal son hospitales, la propiedad horizontal son consultorios jurídicos, consultorios de servicios médicos, apartamentos residenciales, centros, parques industriales. Y eso te lo digo para ensanchar un poco más el término de lo que significa propiedad horizontal. Ahora bien, cuando yo soy propietario, Diana, de algún tipo de unidad privada inmobiliaria, y vamos a poner el ejemplo tradicional para que sea mucho más claro. Soy propietario del apartamento 409 del edificio El Tiempo, propiedad horizontal, así vamos a llamar a nuestro edificio del día de hoy, El Tiempo. Yo tengo unas cargas económicas, Diana, que debo cumplir mes a mes, o también podría ser semestralmente, trimestralmente, ya hablaré de eso en el momento específico, pero por ahora voy a colocar el mes a mes, y es lo que tradicionalmente se conoce como el pago de una cuota de administración. Jurídicamente se reconoce como el pago de las expensas comunes. Yo, propietario del apartamento 409 del edificio El Tiempo, estoy en la obligación de pagar ese dinero mes a mes de conformidad con lo que haya establecido el órgano más importante de administración en el edificio. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para decir que en los edificios y conjuntos que están sometidos a la propiedad horizontal existen tres órganos. Uno de ellos, en mi opinión, el más importante, se llama la Asamblea General, que conforma todos los propietarios del edificio El Tiempo, para nuestro ejemplo de hoy. Luego, por disposición de la Ley 675 del año 2001, ese grupo general de propietarios, en algunas copropiedades, no en todas, se va a reducir con unas obligaciones mucho más precisas que se conoce como el consejo. Y ese grupo un poquito más pequeño se reduce finalmente a una sola persona, que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. En este caso sería una empresa dedicada a la administración de propiedad horizontal, y el pago de la cuota de administración la impone la Asamblea General, Diana. Nadie más tiene ese derecho, ese deber de imponer el cuánto vamos a tener que pagar año tras año. No sé si queda claro. Sí, señor doctor, una de las dudas frecuentes de la gente es si le pueden embargar el apartamento, el inmueble, por no pagar una cuota de administración. Bueno, Diana, la pregunta es muy interesante en este sentido. La respuesta es sí, sí podrían embargarle la casa, eso va a tener unas excepciones. Sí podrían embargarle el apartamento, eso también tendrá otras excepciones. Pero no solamente la casa o el apartamento, Diana. Quiero transmitir esta idea
a todo el público que tiene la oportunidad de estar hoy con nosotros. También pueden embargarle el salario donde usted trabaja. También pueden embargarle el vehículo del cual usted es propietario. También pueden embargarle las cuentas bancarias donde usted sea titular. También pueden embargarle un CDT que usted tenga en alguna entidad financiera. Y en general, Diana, le pueden embargar todo tipo de bienes que sean susceptibles de ser valorados en dinero. De manera que la respuesta es sí, le pueden embargar el apartamento, pero mire también que existe una serie de bienes que en general se enmarcan dentro de un concepto jurídico que se denomina patrimonio, donde el acreedor, en este caso el acreedor, Diana, es la persona jurídica que está administrando las áreas comunes, entiéndase los bienes comunes y además los servicios comunes, Diana. Ahora bien, existen unas limitaciones a esa respuesta general y es el siguiente caso, Diana. Piénsese, por ejemplo, que yo soy el propietario del apartamento 409, pero mi apartamento tiene una protección jurídica que así lo ha diseñado el legislador colombiano, como por ejemplo el patrimonio de familia inembargable. O también otra institución que busca la protección de la familia se conoce como la afectación a vivienda familiar. O he tenido la oportunidad de acompañar en algunas asesorías copropiedades de vivienda de interés social y también hay unas restricciones para embargar durante determinado tiempo. No es una limitación eterna, perpetua, sino que tiene una limitación en el tiempo sobre embargo a este tipo de bienes de personas que pertenecen a una comunidad, por supuesto, desfavorecida económicamente. Pero la respuesta en términos generales es sí procede el embargo por incumplimiento de las cuotas de administración. Bien, le transmito una de las inquietudes de nuestros usuarios. Nos dice Alexandra Bernal en Facebook. Debido a la situación actual, la persona no cuenta con empleo, entonces, ¿qué se puede hacer? Esto para el no pago de las cuotas de administración. Y para allá también la siguiente pregunta, en el caso de la conciliación, en caso de que no se hayan pagado oportunamente las cuotas de la administración. Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta en el sentido de poder transmitir una idea clara. Desafortunadamente, nosotros estamos estamos pasando una de las peores crisis económicas de todos los tiempos. Eso no tiene duda alguna. Lo cierto es que, a pesar del reconocimiento mundial de esta crisis, no resulta ser una excusa la crisis, el incumplimiento de las cuotas derivadas de tener una propiedad en un régimen especial de dominio que se llama propiedad horizontal. Ahora bien, y entonces viene la pregunta, oiga, pero a pesar de que tenemos esta crisis, ¿qué figuras jurídicas existen precisamente para evitar el embargo de la casa, de la oficina y en general del todo el patrimonio, del vehículo, de las cuentas bancarias, etcétera, que me refería hace un momento? La recomendación, esto no tiene un fundamento jurídico que tenga que ser así, no tiene una razón de ser jurídica, que es que ante la crisis, la ley, el artículo, el parágrafo, el decreto dice esto. No. Lo recomendable desde este lado de la pantalla es acercarse a su oficina de administración donde usted vive y lograr con la administración acuerdos de pago, Diana. Este acuerdo de pago se parte del supuesto de que la persona que debe y del otro lado el administrador, que recordemos que puede ser una persona natural o jurídica, puedan construir conjuntamente un acuerdo que le permita a las dos partes, propietario y administración, la certeza que va a tener un flujo de caja mensual, por pequeño que sea, para que la administración pueda comprometerse a
pagar las obligaciones derivadas también de la propiedad horizontal. Tenemos que tener presente, por ejemplo, que a la administración, y voy a dar unos ejemplos clásicos, tiene que pagar, por ejemplo, las facturas mensuales de vigilancia. Pues Diana, las facturas mensuales de vigilancia se pagan con los dineros que recaudan los administradores precisamente de los propietarios derivados del cobro de las cuotas de administración. O sea que también va a estar los administradores en ese difícil momento de tener que llegar a acuerdos de pago muchas veces con los acreedores, como por ejemplo la empresa que hace servicio, presta el servicio de aseo en la copropiedad, va a tener que llegar a esos acuerdos porque ante la cesación de pago de los copropietarios, evidentemente va a haber también un eventual incumplimiento respecto de los pagos que tiene que ver con acreedores propios de la propiedad horizontal. Doctor, algunos consejos de usted como abogado para las personas que nos están viendo en este momento en vivo sobre los acuerdos de pago. ¿Qué deberían hacer y cómo deberían, digamos, que acercarse a la administración a lograr estos acuerdos? Bueno, tú ahora usaste una palabra muy importante que es la conciliación. Cuando yo hablé de acuerdo de pago, se conoce en el derecho como una transacción y muy rápidamente podría haber una diferencia entre transacción y conciliación en la medida, Diana, en que la transacción la construimos entre dos partes, por ejemplo, la administración y el deudor. Y la conciliación es una entidad legislativa donde interviene un tercero que se conoce como el conciliador, que es un tercero imparcial con toda la obligación hasta el cansancio de proponer fórmulas de arreglo una vez ha entendido el inconveniente, el problema que hay entre el convocante y el convocado. Conclusión, lo primero que yo recomendaría es acercarse a las oficinas de administración y presentar una fórmula de pago para ponerme al día en estas cuotas de administración. ¿Qué busca el acuerdo? Tener la certeza que yo mañana no voy a ser demandado ante los jueces civiles de Bogotá, por poner un ejemplo, de Colombia en general. Y también la certeza que al no ser demandado, no voy a tener los inconvenientes de que sobrevengan embargos a mi patrimonio en general. Ahora bien, si definitivamente el administrador no tiene voluntad de llegar a ese acuerdo de transacción, yo recomendaría que el deudor utilice la figura de convocarlo ante un centro de conciliación. En Colombia hay centros de conciliación que son gratuitos, pero también hay otros que son privados. Por supuesto, recomendaría ir a los gratuitos. La Procuraduría General de la Nación presta un servicio importante para estas conciliaciones, donde en la conciliación, al haber un tercero imparcial y que hayan fórmulas de arreglo, probablemente la construcción de un acuerdo sea algo más viable. Bien, nos dice por otra parte Karim Gómez en Facebook, adicional al incumplimiento del pago oportuno y llevado a cabo un acuerdo con la administración, ¿es justificado el cobro de intereses en tiempos de pandemia? Bueno, nosotros venimos de una emergencia económica, de una emergencia social, ecológica, derivado precisamente de una emergencia sanitaria. Mientras esa emergencia estuvo, Diana, las copropiedades no tenían el derecho de cobrar esos intereses. De manera que vamos a tener que ver cuándo inició el decreto y cuándo terminó el decreto que hablaba de esa emergencia. En ese tiempo existe obligación, por supuesto legal, para no cobrar intereses. Pero una vez terminó, Diana, ese espacio temporal, las copropiedades tienen toda yo diría, el deber legal de cobrar intereses de mora del que habla la ley de propiedad horizontal.
Esto es una vez y media veces el interés bancario corriente. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los propietarios en este sentido? Es importante tener en cuenta, Diana, que la propiedad horizontal pertenece al derecho privado en Colombia. ¿Qué significa en palabras sencillas esto? Que yo puedo dictarme mis normas como edificio. De manera que si la Asamblea General, en atención a esta crisis, que es un hecho absolutamente notorio por el que está atravesando nuestro país, podría la Asamblea General no cobrar intereses de mora, lo decidirá en una Asamblea General y el administrador tendrá entonces la obligación de no cobrar intereses de mora. Es en la realización de la Asamblea, con voto, en mi opinión, del 51% del coeficiente, que la Asamblea diga no vamos a cobrar intereses de mora y, por supuesto, también marque un inicio y un fin en el cobro, en el no cobro de estos intereses. Pero si esto no existiera, Diana, porque no ha habido asamblea o porque aún habiendo asamblea, la asamblea no quiso tomar esa decisión, el administrador está en el deber legal de cobrar los intereses de mora. Bien, nos dice Alondra Fioret, ¿pueden embargar los inmuebles si está hipotecado? Bueno, la respuesta es sí. Y esto tiene una razón que podría generar mayor perjuicio al deudor, Diana. Mire, la hipoteca es, en términos simples, una garantía fuertísima, muy, muy fuerte, que tiene el acreedor hipotecario. Voy a poner el siguiente ejemplo. Un número mayoritario de habitantes en Colombia, dentro de los que yo no tengo ningún problema de incluirme, Diana, tenemos la necesidad de ir a los bancos en algún momento de la vida a decirle, oiga, présteme un dinero que necesito para financiar el apartamento en el que habita mi familia y yo. Y entonces sabido es por varias personas que nos están viendo que en Colombia existen créditos, bueno, de 10, 15, 20 años y esos créditos están asegurados con una garantía hipotecaria. O sea que el acreedor hipotecario, Diana, en este ejemplo que estoy diciendo, es el banco. Entonces, el banco que está cobrando unas obligaciones mes a mes, año a año, de 10, 15 y 20 años, como lo haya pactado el deudor hipotecario. En ese camino puede ser derivado de una crisis mundial como la que vivimos o de una crisis personal de la cual no estamos exentos, pues nadie, podría dejar de cumplir las cuotas ordinarias o las cuotas extraordinarias de administración, Diana. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración, aún estando el inmueble hipotecado, no tendría ninguna limitación de orden legal para embargar ese bien que está hipotecado en favor del banco, que es el ejemplo que estoy dando. ¿Y por qué decía que eso tiene una situación mucho más en perjuicio del deudor, Diana? Porque resulta que el acreedor hipotecario, que en nuestro ejemplo es el banco, bien podría haber amenazado su crédito y dentro de ese contrato de hipoteca que seguramente celebraron al momento de la adquisición del crédito, bien podría el banco iniciar una acción de cobro de la totalidad de la obligación por sentir amenazado su crédito proveniente del embargo que surgió con posterioridad a la celebración de la garantía hipotecaria. Bien, doctor, vamos con una última pregunta del público. Nos dice Francisco Leaño, gracias por participar de este consultorio jurídico. Nos dice, ¿cuántos años puede durar sin pagar administración? Aquí hay una que lleva más de 10 años. Desde que se creó el conjunto, las administraciones no hacían nada. Bueno,
Estoy pensando esa respuesta para que sea de la mejor manera para todos. La respuesta no es que puede dejar de pagar 1 año o 2 años o 3 años o 4 años o 5 años. No, esa no es la respuesta. Yo sé que existe una sensación generalizada en el público que creen que si dejo de pagar, por ejemplo, 5 años, ya no me pueden cobrar los 5 años. O si dejo de pagar 10 años, ya no me pueden cobrar los 10 años. Quiero dejar en claro lo siguiente. En el ordenamiento jurídico colombiano existe una figura denominada la prescripción. Y esa prescripción tiene un apellido. El apellido es extintiva de las obligaciones. Bien, entonces, nombre, prescripción, apellido, extintiva de las obligaciones. En otras palabras, ¿qué es la prescripción extintiva de las obligaciones? Es una figura jurídica que permite al acreedor que ha sido perezoso, negligente en su actividad como administrador, que si no demanda, Diana, dentro de los 5 años siguientes a la exigibilidad de las cuotas de administración, la parte demandada, cuando tiene la oportunidad de responder la demanda, podría contestar dentro de ese capítulo de excepciones, que es la herramienta para defenderse de la demanda, puede contestar prescripción. Le voy a poner un ejemplo muy fácil. Resulta que yo estoy debiendo plata desde el año 2015. Y a hoy, que es el año 2021, Diana, la copropiedad donde yo vivo, nada que radica una demanda en mi contra, nada que lo hace. Hasta que por fin se decidió y hoy la radicó. Y entonces yo me entero de la demanda hoy, ¿cierto? Y cuando reviso veo que me están cobrando desde el año 2015. Como quiera que ya han pasado 7 años, yo tengo la posibilidad como deudor, jurídicamente hablando, de defenderme con prescripción. Y en un alto porcentaje, la sentencia irá dirigida a que yo solamente voy a pagar los 2 últimos años de esas obligaciones derivadas de las cuotas de administración. ¿Por qué? Porque esa pereza, esa inactividad, esa desidia del representante legal, entiéndase administrador, al radicar la demanda para suspenderla o para suspender la prescripción o para parar la prescripción, interrumpir, es el término jurídico, la prescripción, evidentemente el juez me lo reconocerá en la sentencia. Ahora bien, Diana, quiero dejar esto muy claro. Si el administrador de propiedad horizontal no dejó pasar esos 5 años, sino que siempre fue muy juicioso y respetuoso de la ley y del reglamento de propiedad horizontal, y no dejó pasar ni siquiera 1 año, Diana, en que radicó la demanda, notificó a César Martínez, el deudor, podrán pasar 5, 10 años en litigio o los años que quieran y nunca va a tener la posibilidad de que le reconozcan un solo día menos de deuda. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en no dejar pasar 5 años, porque si lo dejas pasar y el demandado propone la excepción de prescripción, seguramente un juez de la República la reconocerá, Diana. Bien, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. Bueno, Diana, un abrazo para todos. Que estén muy bien. Ustedes, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. También recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para recibir este y otros contenidos. Nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. Hasta luego. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.